Buenos días, vamos hoy día a comenzar el culto en familia y nos vamos a preparar para poder compartir junto a ustedes. Un segundito, nos estamos preparando para empezar el culto en familia. Ahí estamos. Muy bien, sean bienvenidos a nuestro culto en familia. Que Dios les bendiga en este día sábado. Queremos, por supuesto, aprovechar de compartir la palabra de Dios. Y vamos a comenzar, vamos a cantar el himno 120, ¿ya? Un himno que es bien cortito en el himnario antiguo adventista. Y vamos a cantar que se llama Fija tus ojos en Cristo. Muy bien, los invitamos para cantar, los puedes orar y por supuesto compartir el tema de hoy que se llama el rapto secreto, verdad o engaño también para el tiempo del fin. Cantemos, dice así, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Los invito a cantar de nuevo, pero ahora fijo mis ojos en Cristo. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muy bien, amigos. Antes de seguir avanzando, está junto mi hija Constanza, detrás de las cámaras está mi esposa Carmen y mis hijos, y por supuesto nos llegan habitualmente pedidos de oraciones. Vamos a pedir a mi esposa que nos revise en su teléfono cómo está saliendo el audio, o en el del Nelsito que le pregunte, para que vayan revisando el audio y para ir mejorando, por supuesto. Y nos llega habitualmente pedido de oraciones. Vamos a hablar, por ejemplo, la familia del hermano Rodrigo y la hermana Marcia de Los Ángeles. También se unen a las oraciones. Nuestro pastor Aldo Aguirre junto a su familia pide la oración. El pastor Andrés Fuensalida también solicita la oración nuestro hermano Alexis Maldonado y su distinguida esposa, la hermana Tarsis, y muchos otros que se nos unen habitualmente. También pedimos por el Ministerio Cristiano Evangélico, por todos los grupos especiales. Saludamos también a Iván Berríos y a su agrupación de ciegos adventistas, Nuestra Esperanza, a la hermana Yulis también que trabaja junto a los sordos en la iglesia central de Santiago, a Juan Nícolis y el trabajo hacia el mundo gitano, nuestro hermano Guillermo Arias, que tiene que ver con el trabajo a lo que es ministerio carcelario. También saludamos a Juan Pablo Iturriaga. También saludamos a David Duvington, a Flavio Stewart, a estos hermanos que han trabajado pero constantemente, a pesar de todas las adversidades en nuestra colectividad judía, Benet Benetzion, hijos de la casa de Sion. Un saludo para ellos y que sigan trabajando con el mismo ímpetu y con el mismo empeño. Saludamos también a nuestro hermano Obed Torres, también pedimos la oración por Obed, por él, por su salud. Obed Torres nos acompaña sábado tras sábado a través de sacando esta señal vía streaming por nuestro Facebook. También saca esta señal mediante la radio Umbral y su señal la 107.9 y por supuesto la señal online. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y hacen posible sacar esta señal al aire a través de radio, de televisión y de las redes sociales. Muy bien, vamos entonces a orar para comenzar y por supuesto por aquellos que nos llaman, nos escriben para los pedidos de oración. Oremos entonces. Nuestro buen Padre, en esta mañana oramos por todos los amigos que nos comunican, que se contactan, que nos hablan mediante redes sociales, que nos escriben, que también están deseosos para que el Señor conteste el anhelo de sus corazones. Oramos en esta hora por aquellos que han llamado, han solicitado la oración por sus familias y por sus entornos. Oramos también por nuestro país y por todo el mundo, por supuesto, por este problema grave de esta pandemia mundial. Oramos
porque el Señor ponga en cada familia su protección para que ni plaga toque su morada. Dios bendiga a cada amigo oyente en esta hora, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a comenzar a hacer el desarrollo de nuestro tema. Y lo que hemos venido hoy día tratando de desarrollar y lo que vamos a hacer en lo sucesivo es acerca de la doctrina o el tema en definitiva del rapto secreto. Quizás para muchos lo conocerán bien, otros quizás nunca han oído. Y bueno, hoy en día por mucho tiempo se ha sentado la idea que Cristo va a venir primero antes de que empiece un cierto periodo de tribulación. Algunos hablan de 7 años de tribulación. Y antes que comience ese periodo de tribulación, dice que el Señor vendrá, pero en una forma secreta, inesperada. Más o menos como también en algún momento los testigos de Jehová también plantearon. Y también en algún caso los mormones, esa cosa media secreta. Y ellos dicen que Cristo vendrá en una forma secreta, pero viene a raptar a la iglesia. La rapta, ¿cierto? Y se la lleva a sus hijos. Y por supuesto para que ellos no pasen, para que ellos eviten pasar por estos 7 años de tribulación. Y en ese periodo Dios da una segunda oportunidad para aquellos que no quisieron ponerse a cuenta, y después de esos 7 años de tribulación vendrá ya en forma ya visible a buscar a aquellos que ya también, por supuesto, ya en ese periodo de tribulación se arrepintieron. Entonces uno se pregunta, ¿esto está en la Biblia o nace en la mente de alguien? La Biblia a través de su derrotero, ¿cierto? Que la Biblia es su propio intérprete, por supuesto, afirma tal cuestión como esta. Entonces lo que nosotros queremos hacer hoy día, la verdad las cosas, no es hablar en contra de alguien que tenga esa postura. Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, y también a Jesús le pasó también con los discípulos, tuvo primero Cristo al trabajar con sus discípulos, hacer el llamado al discipularlo, trabajar con las ideas preconcebidas. Todos estos hombres que estuvieron al lado de Jesús venían con ideas preconcebidas. Y muchas ideas que estaban en el Talmud, ni siquiera en la Torá. Por lo tanto, Cristo tuvo que trabajar con la idea de los discípulos, una idea distorsionada acerca de la venida, una idea distorsionada acerca del Mesías. Y Cristo tuvo que trabajar tratando de desarraigar esas ideas preconcebidas y colocar realmente lo que la Biblia, la palabra de Dios, quería acerca del plan de la salvación. Y nosotros no es nuevo esto, que cada vez que nos acercamos a alguien para discipular, para compartir la palabra, nos encontramos que las personas tienen ideas preconcebidas. Y es natural, todos tenemos ideas preconcebidas. Pero cuando vamos a la Biblia, esas ideas preconcebidas tienen que desaparecer. Y quedan las que Dios necesita y las que Dios ha puesto en su palabra. Por lo tanto, ahora vamos nosotros a sentar las bases. Antes de ir de lleno al tema sobre el rapto secreto, si es verídico, si es falso o no, esto no se trata, ¿cierto?, de ponerlo en contra de alguien, ¿cierto?, de denunciar las falsedades de alguien. No, esto se trata de preguntarnos a la Biblia, ¿es verdad o mentira? Y esto es simplemente eso. Y al contrario, aquellos que tengan una idea que quizás no es bíblica, que Dios tenga misericordia porque Dios también los ama. Pero miren, vamos entonces a poner las bases sobre el tema, si realmente Cristo, antes que haya una tribulación, se va a arrastrar a la iglesia y después va a dar 7 años de oportunidad en esa tribulación. Vamos entonces a sentar las bases antes de ir derechamente al tema, que eso está en Mateo 24. Pero vamos al libro de Romanos, al capítulo 15. Vamos a buscar en la Biblia Romanos capítulo 15. Entonces vamos a sentar algunas bases para poder después entender un poco si es verdad o es mentira o no es tan real lo que se habla acerca de un rapto secreto. En Romanos 15, la página 1050, y vamos a leer el versículo número 4. Aquí hay ciertas recomendaciones, por supuesto, para poder avanzar y colocar algunas bases para avanzar en el tema. Dice, mire, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. O sea, el apóstol Pablo le recomienda, ¿cierto?, a los romanos, que nada en la Biblia está de más, que todo en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no fue puesto de más, y que hay muchas cosas que están escritas, que es la historia, y que pasó, esas cosas fueron como enseñanza. Por lo tanto, vamos a tener que usar ese argumento. Vamos a tener que en la Biblia buscar, ¿cierto?, cómo Dios obró mediante tribulaciones. Yo quisiera leer algunos conceptos, porque la palabra tribulación tiene muchas aseveraciones. Inclusive hasta en una concordancia bíblica te van a encontrar esto. Dice, mire, tribulación, adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, sufrimiento. Entonces el concepto de tribulación tiene muchas aseveraciones, tiene distintas formas: adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento y sufrimiento. En fin, ¿ya? Para poner una idea. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar el argumento del apóstol Pablo, que las cosas que antes se escribieron o las cosas que antes pasaron, para nuestra enseñanza se pusieron en la Escritura. Entonces vamos a ir del punto de vista desde el Génesis en adelante, cómo Dios ha actuado mediante las distintas tribulaciones que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios y que la iglesia de Cristo ha pasado durante del Génesis para adelante. Veamos si a través del Génesis para adelante Cristo rescató o raptó a las personas para que no pasaran por una tribulación. Por uno. Segundo, vamos a ver cómo es Dios, desde el punto de vista cómo actúa. Vamos al libro de Malaquías, al capítulo 3. Malaquías 3. Está casi en el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Malaquías capítulo 3. Saludamos a quienes se conectan, como Andrés Reyes, Carmen Alfaro, Obed Torres en nuestro WhatsApp y en nuestro, por supuesto, Facebook. Saludos a todos ellos que están junto a nosotros y a los que, por supuesto, están ingresando. En Malaquías capítulo 3 nosotros debemos entender un poquito acerca de Dios. Dios, una pregunta. Dios es un Dios que cambia de parecer constantemente, que Dios tiene un propósito y los propósitos lo empieza a cambiar. Dios pone objetivos y los objetivos los va cambiando a medida que las cosas se van dando. ¿Cómo es Dios? En Malaquías 3, versículo 6, habla acerca de cómo es Dios. Porque yo, Jehová, ¿qué dice ahí? No cambio. Por estos hijos de Jacob habéis sido, por esto dicen, no habéis sido consumidos. Pregunta es, ¿Dios cambia? Dios es un Dios que muda sus ideas, sus pensamientos. Dios es un Dios que cambia todas las cosas y se acomoda a las circunstancias. Dice así el profeta, marchitase la hierba, marchitase la flor, más la palabra de Jehová permanece ¿para cuándo? Para siempre. Vamos entonces ahora avanzando rápidamente al libro de Hebreos capítulo 13. Está casi antes de Apocalipsis, Hebreos 13. Para sentar las bases para avanzar en el tema. Hebreos capítulo 13. Dios no cambia. ¿Qué dice Hebreos 13 con respecto a Jesucristo? El versículo número 8. Versículo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Padre no cambia, Jesucristo no cambia, el Espíritu Santo no cambia. Nosotros no tenemos un Dios cambiante que, desde el punto de vista de la tribulación, actúa en un momento de una forma y en otro periodo de la historia va a actuar de otra forma. Esto no es un Dios que cambia, dice la Biblia. Es un Dios que actúa de la misma forma siempre. Es un Dios que no va a variar nunca en sus propósitos, ni tampoco en sus métodos. Vale decir que si a través de toda la Biblia denuncia cómo Dios actúa en la tribulación con respecto a sus hijos, eso no quiere decir que en el tiempo del fin va a cambiar la forma en que va a actuar
con respecto a la tribulación, con respecto a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Miren lo que agrega después Apocalipsis con respecto a la palabra de Dios y al mensaje para el tiempo del fin. Apocalipsis 14, estamos poniendo algunas bases para avanzar en el tema. Apocalipsis 14 y versículo número 6, la página 1150. Apocalipsis 14 aborda lo que es el mensaje para el tiempo del fin, vale decir, para nuestros días. ¿Y cómo aparece este mensaje para el tiempo del fin? Dice 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, vale decir que antes que este ángel habían otros. Vi volar por en medio del cielo a otro mensajero. ¿Qué es lo que tiene? El evangelio eterno para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, dice en el tiempo al fin que Dios viene con qué cosa, con una verdad distinta, que Dios cambió el evangelio, Dios cambió sus propósitos, habla de un evangelio eterno, vale decir que es el mismo, que no ha tenido ninguna variación. Por lo tanto, si en el pasado, como dice el apóstol Pablo, que las cosas que antes se escribieron fueron puestas para nuestra enseñanza, vale decir que como Dios actuó en el pasado, va a actuar ¿dónde? En el presente o en el futuro inmediato, porque Dios no cambia y más encima en el tiempo al fin aparece el mensajero con un evangelio eterno, vale decir que no cambia y no tiene sombra de variación. Por lo tanto, como Dios va a actuar, como actuó en el pasado, actuará de la misma forma en el presente y en el futuro inmediato. Por lo tanto, si Dios no cambia ni su palabra, ni su evangelio, ni su forma de actuar, y como dice el apóstol Pablo, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, vamos a mirar a través de la Biblia primero todo este concepto de tribulación. Cómo Dios obró con respecto a la iglesia, con respecto al pueblo de Dios, con respecto a sus hijos acerca de las tribulaciones. Cómo Dios actuó en medio de ellas. Las evitó, los raptó. No solo bien, tribulación es mucho más que simplemente perseguir. Dice, es adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento y sufrimiento. Vamos entonces al Génesis, al capítulo 7. Y vamos a ir revisando cómo Dios actuó en el pasado, porque Dios va a actuar igualmente en el presente y en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Cómo Dios actuó en el pasado con respecto a la tribulación, a la angustia, al padecimiento, con respecto a sus hijos, con respecto al pueblo de Dios y con respecto a la iglesia de Cristo? Génesis 7 y versículo 1. Ya antes de leer Génesis 7 y versículo 1 está de más decir. Esta tribulación que tuvo que enfrentar Adán y Eva, de ser expulsados. Aquí en ninguna parte aparece que Dios se raptó a Adán y Eva para que no sufrieran tanto. Al contrario, ellos tuvieron que asumir, ¿cierto?, su pecado, tuvieron que asumir su angustia, su tribulación, pero Dios no los abandonó. A pesar de que fueran expulsados del Edén, Dios estuvo en medio de ellos entregando mensajes de esperanza acerca de la venida del sustituto. Pero nunca Dios raptó a Adán y a Eva. Génesis 7 y versículo número 1 para poder contextualizando, ¿ya? Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vale decir que pasaron muchos siglos hasta que la maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra. Y Dios, mediante su plan de misericordia que no cambia, mediante Noé, pregoneros de justicia, a esas generaciones el Señor le envió a Noé durante 120 años para predicar acerca de que se arrepintieran, que Dios iba a orar y Dios no va a cambiar, Dios actuará, lo que dijo que haría, Dios lo hará. Vendrá un diluvio y los destruirá. Y Noé estuvo construyendo un arca en el desierto. El hecho de que Noé la construyera es porque estaba creyendo en lo que estaba predicando. Y por 120 años, hasta que vino el momento en que no vamos a entrar en detalle,
Noé y su familia entraron en el arca, las puertas se cerraron y conocemos la historia bíblica de este gran desastre y esta calamidad. Pregunto yo, en la tribulación, en la angustia de Noé y su familia, ¿Dios los raptó secretamente? No los raptó secretamente. Pasaron y estuvo el Señor conduciendo el arca para que Noé llegara a buen puerto. Vamos al libro del Éxodo ahora, avanzando. Éxodo capítulo 3. Estamos sentando algunas bases para ir de lleno, ¿cierto? Primero, ¿cuál es la primera base? De que las cosas que estamos leyendo, dice el apóstol Pablo, que hay que leerlas porque para nuestra enseñanza se escribieron. Como Dios actuó en el pasado, seguirá actuando en el presente y en el futuro inmediato. Dios, vamos a ver, ¿cierto?, cómo actuó Dios en la tribulación en el pasado y obviamente debe actuar de la misma forma en el presente. Éxodo capítulo 3, la historia de Moisés. Éxodo capítulo 3. Leamos el versículo del 9 al 10 en el Éxodo. Dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimieron. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pregunto yo, ¿cómo el Señor en este contexto, en el Éxodo, actuó con respecto a la tribulación de Israel en Egipto? Dios fue y raptó a los judíos que estaban siendo esclavos en Egipto. Dios evitó que ellos no pasaran por alguna tribulación. Dice la Biblia que al contrario, que ellos tuvieron casi 400 años sometidos a esclavitud, pero Dios actuó en favor de ellos y los sacó con mano poderosa. Pregunta, ¿Dios los rescató en forma inesperada, en forma secreta? ¿Dios raptó a Israel para llevarlo al Sinaí? No, lo que hizo Dios es obrar públicamente, con poder, con maravillas, abrió hasta el mar, actuó presentemente contra los carros de Faraón. Dios desplegó su poder visiblemente y rescató a Israel, no en forma secreta ni abrupta, en la tribulación. ¿Qué más decir, estimados amigos, en el caso de la reina Esther, la historia de Esther? Cuando el pueblo de Dios, mediante este imperio, ¿cierto?, asirio del rey Asuero, ¿cierto?, con todas las maquinaciones que hubieron en el tiempo de la reina Esther, se hizo un decreto para destruir a todos aquellos que no eran parte ni fieles, ¿cierto?, al rey ni su designio. Pregunto yo, en la historia de la reina Esther, ¿el Señor raptó a su pueblo para que no pasaran por esa persecución? No, no existe tampoco esa historia que Dios rescate y rapte a alguien para que no pase. Tuvieron que enfrentar el decreto del rey y salieron victoriosos porque estaba ahí la mano de Jehová. Sigamos avanzando en el tiempo. Vamos ahora al libro de Jeremías capítulo 21. Jeremías capítulo 21. Damos también la bienvenida al pastor Aldo Aguirre y a su familia y los que están presentes junto a nosotros. Volvamos entonces a poner las bases que hemos venido diciendo. Primero que nada, el apóstol Pablo dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cierto? Es decir, que hay que ir a la historia bíblica para repasar cómo Dios actúa y Dios obra. Y en segundo lugar, Malaquías dice Jehová no cambia. Hebreos dice que Cristo es el mismo ayer y para siempre. Apocalipsis 14 dice que viene un ángel con un evangelio eterno, que esto no cambia y no ha obrado. Por lo tanto, el Dios que no cambia, el Dios que actúa en el pasado, actuará de la misma forma en el presente y en el futuro inmediato. ¿Y cómo Dios actuó en el pasado con respecto a la tribulación? ¿Raptó a Adán y Eva cuando salieron de ahí del Edén? No, estuvo en medio de ellos. Dios raptó a Noé y a su familia para que no pasaran por esa gran tribulación del diluvio. No, dice que al contrario, justo estuvo junto a ellos en medio de esa tribulación. Dios se raptó a los judíos en Egipto porque estaban siendo esclavos. Al contrario, ninguna parte sale que Dios obró actuando y rescatando y menos raptando. Dios hizo que pasaran por la tribulación, pero Dios estaba en medio de ellos. En los tiempos de la reina Esther no cambia la figura, porque Dios no cambia.
Dios está actuando de la misma forma de siempre. Ya en los tiempos de la reina Esther, cuando hubo un decreto en contra del pueblo de Dios, Dios no evitó que ese pueblo no pasaran por ese decreto de aflicción. Al contrario, Dios estuvo en medio y los liberó, pero en medio de la aflicción, no los raptó. Y en los tiempos del profeta Jeremías, ¿qué dice Jeremías también? Jeremías 21 y versículo 2. Hija, ¿usted lo tiene? Lo puede leer, por favor. 21:2. Sí, versículo 2, por favor. Sí, por otro. Consulta por nosotros al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, no hace guerra. Quizás al Señor realiza alguna de sus maravillas, y Nabucodonosor se retire de nosotros. Entonces Jeremías estaba advirtiendo de la gran tribulación que en sus tiempos sobre Israel vendría a causa de qué. Obviamente de que el rey de Israel, de los sacerdotes y todo el pueblo habían fornicado tras dioses ajenos. Es decir, la maldad de Israel, el pecado que estaban cometiendo en contra de Dios era tan grande que Dios mediante el profeta le estaba advirtiendo. Si no se arrepiente Israel en los tiempos de Jeremías, y si no cambian, vendrá una gran tribulación. Pregunto yo, ¿qué dice la historia? ¿Qué hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, del imperio de los caldeos? Dice que la historia vino Babilonia, vino Nabucodonosor y arrasó con Israel, con Jerusalén, arrasó con el templo en aquellos años. Fue tan grande la tribulación que pasaron hasta el arado. Fíjense, cuando uno lee el Salmo acerca de cómo actuaron los babilonios, así decía el salmista: ¿quién te diera a ti el pago, oh Babilonia, de lo que tú nos hiciste con respecto a los judíos? ¿Quién tomara a tus hijos de los pies y los estrellares contra la peña? Es una vislumbre de cómo fue esta tragedia nacional para Israel en los tiempos de Jeremías. Porque no se arrepintieron, porque no cambiaron. Pregunto yo, ¿aquí Dios se raptó a los judíos sinceros y se los llevó al cielo para que no pasaran por alguna tribulación? Al contrario, Daniel, el hombre más sincero que Dios encontró en ese momento, fue prisionero también en Babilonia, pero en la angustia, en la tribulación, Dios obró con Ezequiel, con los hijos sinceros y con Daniel. Dios se raptó a alguien para que no pasaran por esta tremenda tribulación. Al contrario, Dios no actuó de ninguna forma de esa manera y estuvo con ellos durante todo el periodo. Y así los años transcurrieron, desde el Génesis para adelante, todas las ficciones, tribulación y dolor. Nunca hemos visto en un momento que Dios esté raptando a alguien para que no pase por un momento doloroso. Ni a las personas, no se está raptando a una iglesia, no se está raptando al pueblo de Israel en esos momentos de grande tribulación. Sigamos avanzando en el tiempo, vamos al libro de Mateo, al capítulo 23. Capítulo 23. Saludamos a nuestra amiga y querida Marcia Alfaro, que se conecta junto a nosotros. Mateo capítulo 23. Leamos el versículo del 37 al 39. Lean usted, hija, Mateo 23, versículo del 37 al 39. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, blanqueados, que de fuera Versículo 37, no 27, hija. 37. Ah, ya. Ya, ahí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan con sus pollos bajo sus alas, y no quisiste? 38 y 39. Vuestra casa os queda desierta, porque os digo que no me veréis más, hasta que digáis, bendito al que viene en el nombre del Señor.
Por lo tanto, aquí Jesucristo, ya estando en los tiempos, ¿cierto?, de Cristo, de los apóstoles en Israel, ¿cierto?, cuando Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano, ya estaba prediciendo la destrucción. El judío era tan orgulloso de su nación, tan orgullosa de su ciudad y tan orgullosa del templo que ellos tenían, que Cristo, en vez de ponerse feliz porque le estaban mostrando el templo desde el Monte del Olivo, la ciudad, ellos se sentían orgullosos de todo lo que tenían, pero más Jesús no estaba tan contento porque él sabía lo que se le vendría al pueblo de Dios de aquel entonces. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo por mano de los romanos. Lo que hace Cristo inclusive les dice a los discípulos: cuando veáis la abominación desoladora y veáis a Jerusalén rodeada del ejército de los romanos, es hora de que huyáis. Pregunto yo, estimados amigos, ¿Dios obró distinto como en el pasado? ¿Se raptó a los discípulos para que no pasaran por esa tribulación? Lo que hace el Señor es advierte para que tomen precauciones y algunos eviten para poder seguir avanzando en el Evangelio. Dios se raptó a algún discípulo para que no fuera prisionero en esa tribulación por los romanos. No hay una forma, no hay ninguna parte de la Biblia que asevere tal cosa. Lo hemos visto desde el Génesis en adelante. Nunca Dios en forma secreta se ha raptado a alguien para que no pase, especialmente a un pueblo entero, a una iglesia entera, para que no pase por una tribulación. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 para ir avanzando ya. Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué estamos haciendo? Sentando las bases para hablar acerca del famoso rapto secreto y lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Como el apóstol Pablo nos ha aconsejado, él dice a los romanos que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, por las escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, hay que ir a la historia bíblica, cómo Dios actuó en el pasado, en este contexto de la tribulación, o de angustia, de todo lo que dice el concepto de tribulación, cómo Dios actuó en el pasado. ¿Usted va a creer que Dios va a actuar de una forma distinta en el presente y en el futuro? La Biblia demuestra que no, porque Dios no cambia. Jesús es el mismo ayer y hoy y para siempre. Por eso aparece un evangelio en el Apocalipsis 14, un ángel con el evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Porque no cambia, porque Dios no cambia. Si Dios, la Biblia me demuestra en este concepto de tribulación que Dios actuó de una forma, no podrá Dios actuar de una forma distinta en el presente. Pero si Dios no cambia, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Estamos poniendo las bases para comprender un poquito este tema acerca de la tribulación. Apocalipsis 2, ya aquí está el desarrollo de las cartas a las 7 iglesias. Aquí en la iglesia que son periodos, ¿cierto? Son periodos que Dios tiene a través de toda la historia, como la iglesia a través de toda la historia, desde los tiempos del apóstol hasta nuestros días, cómo Dios actúa y cómo el enemigo actúa en contra de la iglesia. Leamos el versículo del 2 al 3. El mensaje a la iglesia de Efeso, que es el mensaje a la iglesia del primer siglo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, aquí ya en los tiempos de la iglesia del primer siglo hay gente que se adjudicó la palabra ser apóstol. En los tiempos de la iglesia de Efeso ya habían algunos que decían ser apóstoles, pero no lo eran. Igual que en nuestros días, muchos que hoy día se han levantado diciendo que son apóstoles. No ha cambiado la historia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. En el tiempo del fin hay muchos que han dicho que son apóstoles. Hay que probarlo. Y si estos apóstoles promueven el rapto secreto, entonces no lo son. Versículo 3. Y dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, la iglesia del primer siglo sufrió, tuvo tribulación. En ninguna parte sale que Dios se lo raptó para que no pasaran por esa tribulación. Apocalipsis 2, versículo 9, con respecto a la iglesia de Esmirna, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación
y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Y la iglesia pasó por la tribulación. Usted, hay alguna parte en la historia, inclusive en la historia, que diga que aquellos cristianos en el martirio de los Césares, ¿cierto?, de Diocleciano, de Nerón, se diga que ellos, cuando llegaron al circo romano, Dios se los raptó para que no pasaran por ese proceso. ¿Hay alguna parte que diga en la historia que aquellos cristianos que fueron llevados al circo romano, Dios en ese momento se los raptó para que no pasaran por esa tribulación? En ninguna parte sale. Todo lo que nos muestra la palabra de Dios, que Dios actúa de una forma y Dios no va a cambiar su forma de obrar o de actuar. Lo que Dios ha mostrado en el pasado, cómo actuó en relación a una tribulación con respecto a los hijos, con respecto al pueblo de Dios, al judío o a la iglesia de Cristo para el tiempo al fin, Dios no tiene un método distinto porque Dios no cambia, porque Jehová, dijo el profeta, Jehová no cambia. Apocalipsis capítulo 7, un resumen, ¿cierto?, acerca de la futura historia de los hijos de Dios, ¿cierto?, cómo el Señor presenta a aquellos en el tiempo del fin. Apocalipsis 7 y versículos del 9 al 10 de Apocalipsis 7. Esta es una visión, ¿cierto? Una visión de cuando estemos todos delante del Señor, después de su segunda venida. Después de esto miré aquí una gran multitud, es decir, desde el Edén para adelante, lo que hemos venido conversando a través de esta historia. Una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, están delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con las palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece, ¿cierto?, a nuestro Dios. ¿A quién? Aquel que está sentado y al Cordero. Entonces esa gran multitud que Juan ve en esta visión en Apocalipsis, que la ve desde el Génesis hasta el tiempo del fin, desde el Génesis hasta el tiempo del fin, antes que Cristo venga, hasta el tiempo del fin, hasta nuestros días. Él pregunta, y dice en el versículo 14 de Apocalipsis 7, ya se la pregunta, él pregunta, ¿quiénes son, Juan? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado su ropa en la sangre y la han blanquecido en la sangre del Cordero. Sale la palabra, estos fueron los que fueron raptados de la gran tribulación. Seamos honestos con el texto bíblico. No sale en ninguna parte este concepto de raptar. Sigamos avanzando en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 muestra un poquito el devenir de hoy, el devenir para aquellos hijos sinceros, para el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 13, que ¿cuál es el devenir? No tan solo el devenir por el tema de un coronavirus, de esta aflicción que nos tiene a todos. Mire lo que dice Apocalipsis 13 y hablamos del versículo del 14 al 17 para ir resumiendo. Dice, con respecto a estos poderes para nuestros días, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a esta imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Pregunto yo, aquí dice también en el tiempo del fin, que por este gran periodo de tribulación, que hay hasta un decreto de muerte, igual que en el tiempo de la reina Esther, dice que Dios se va a raptar a sus hijos para que no pasen por este periodo. Al contrario, no hay ninguna parte que asevere tal cosa. Conclusión. Entonces, ¿de dónde se dice que el Señor, antes que venga un periodo de tribulación, y algunos le ponen hasta 7 años, le ponen, Cristo vendrá en forma secreta, repentina, y se va a raptar a sus hijos para que no pasen por ese periodo? Y más aún agregan,
como un sistema para una segunda oportunidad para los que quieren la tierra y no hayan sido raptados. ¿Dónde surge esto? Si hemos visto a través de la palabra cómo Dios actúa en estos procesos de distintas formas de tribulación. Hemos leído qué es lo que es tribulación, qué es lo que es adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento y sufrimiento. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? Si la Biblia ya me ha mostrado que Dios no cambia, que no tiene sombra de variación, que Dios es el mismo ayer y para siempre, que su palabra es la misma por siempre, el Evangelio para el tiempo al fin es el Evangelio eterno, vale decir, como dice el apóstol Pablo, vamos a la historia del pasado de la Biblia y busquemos la historia cómo Dios ha actuado. Y como Dios actuó en el pasado, actuará de la misma forma en el presente y en el futuro inmediato. ¿Y cómo hemos visto nosotros en toda la historia bíblica, en pequeños resúmenes que hemos hecho, con respecto a la tribulación en relación a los hijos de Dios, al pueblo de Dios o a la iglesia de Dios? ¿Hay algún argumento que diga que Noé fue raptado, que Adán fue raptado, que los judíos, para que no fueran por Nabucodonosor avasallados, fueron raptados, que los apóstoles fueron raptados para que salieran de Jerusalén? ¿Hay alguna forma? En ninguna parte existe eso. La pregunta entonces, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde surge toda esta historia? Vamos entonces al libro de Mateo. En Mateo, en capítulo 24, aquí surge esta idea de un rapto secreto. Mateo capítulo 24. Vamos a poner algunas ideas para ir avanzando en el tema, ¿ya? Mateo capítulo 24. Vamos a ir resumiendo de todas maneras para poder ir asentando la idea. Leamos el versículo 29, pero hasta el 31, para ir desglosando un poco de dónde surge esta idea. Miren, Mateo 24 en este contexto dice la venida del Hijo del Hombre. Podemos hacer hasta un resumen. La Biblia es clara. Apocalipsis 1.7. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1.7, ¿cierto? Todo ojo le verá. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús estaba siendo ya alzado para irse al cielo después de su resurrección, los apóstoles estaban mirando, ¿cierto?, cómo Jesús era alzado al cielo, y vienen unos ángeles y preguntan a los apóstoles, ¿qué estáis mirando al cielo, varones? Este mismo Jesús que ha sido tomado a nosotros, así vendrá por segunda vez. Pregunto yo, ¿Jesús fue alzado en forma secreta al cielo o fue visto por los apóstoles cuando ascendió? En una forma visible y no en forma invisible y no en forma secreta. Por eso dice el apóstol, como el rayo que sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No forma visible y no invisible. Apocalipsis dice clarito, todo ojo le verá hasta quienes le traspasaron. No hay evidencia de que alguien actuó en forma secreta. Y fíjense en el contexto de Mateo 24 acerca de la venida del Hijo del Hombre, leamos lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación. Una pregunta, quiero que volvamos a leer. Veamos como el texto bíblico. Hija, ¿puede leer esa parte de Mateo 24, 29? Enseguida, después de la tribulación. Ahí no va. Pregunto yo. ¿Dice antes de la tribulación o después de la tribulación? ¿Dice antes que Cristo va a venir antes que el pueblo de Dios pase por la tribulación y se los vaya en forma secreta? ¿Dice antes o después? Primero la tribulación, la angustia, lo que dice Apocalipsis 16, cuando caigan las plagas para el tiempo del fin, hay angustia de naciones. ¿Cristo viene antes o después? Inmediatamente después. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que antes que empiece una tribulación, angustia de las naciones, Cristo venga en forma secreta y alguien se lo rapte para que no pase. Porque hemos visto en la Biblia que Dios siempre ha actuado de la misma forma y Dios no cambia. Si Dios no se rapta a nadie desde el Génesis al Apocalipsis, porque alguien dice que Cristo viene a raptarse a alguien para que no pase por la tribulación, y más encima le agregan que Dios va a dar una segunda oportunidad. Eso es lo que el diablo quisiera, pero no es así. Volvamos a leer entonces la cita con respecto a la segunda venida. E inmediatamente después, agreguen la palabra después, no dice antes.
Después de la gran tribulación, aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Verán. No es secreto, nunca es secreto. Viniendo en las nubes de los cielos con gran poder y con gran gloria. Por decir algo. No se olvide. Dice la Biblia, después de la tribulación. Nunca ha dicho antes. Entonces, ¿de dónde surge este concepto de que Dios se va a raptar a las personas? Y en forma secreta. Vamos al mismo texto bíblico de Mateo 24. Leamos los versículos del 40 al 41. ¿De dónde surge esta idea? Miren, dice así. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. De ahí surge. De aquí se toman. Porque habrán dos. Uno en el campo, uno tomado y el otro dejado. Habrán dos mujeres moliendo en un molino. Una tomada y la otra dejada. De ahí alguien viene y surge y toma estos dos textos y hace una doctrina. Hasta se hizo una película en Hollywood, donde surge el concepto de que Dios se rapta a las personas y en forma secreta. Yo quiero preguntar a todos los amigos auditores, hija, ¿puede leer en los mismos textos, Mateo 24, 40 y 41, también usted en su otra versión de la Biblia? Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Hago una pregunta yo a todos los amigos sincero corazón. Quiero con el texto bíblico, volvamos a leer. Estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomada y el otro será dejada. Pregunto yo, quiero que alguien lea en su Biblia, en sus casas, en sus hogares, ¿dónde aparece en este texto bíblico, dónde aparece la palabra secreto y la palabra rapto? ¿Alguien lo puede leer en su hogar? Quiero que alguien de sincero de corazón, en estos mismos textos que hemos estado leyendo, el tomado y el dejado, uno en el campo y otro en un molino, pero quiero que seamos sinceros, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde sale rapto y secreto en este texto bíblico? Amigo, no está. Y si no está en el texto bíblico, que es lo más importante, si no está la palabra ni rapto ni secreto, quiere decir que alguien se la agregó en su mente. Alguien dedujo, supuso y creyó y pensó que esto debiera ser así. Violó todas las normas de los principios de interpretación bíblica. Todas las normas. Porque como hemos visto, como dice el apóstol Pablo, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y hemos visto que Dios, cómo ha actuado mediante todas las aflicciones y tribulaciones que ha tenido Dios a través de la historia con respecto a sus hijos, ha mostrado a través del Génesis para adelante hasta el Apocalipsis que Dios se está raptando a las personas para que no pasen. ¿Qué dice la Biblia con respecto a Dios? Dios cambia, Dios tiene un sentido distinto en el pasado y en el futuro. Dios no cambia, por lo tanto, si Dios no cambia, Dios actúa de una forma y va a seguir actuando de la misma forma en el pasado, en el presente y en el futuro inmediato. Y cuando dice aquí las personas que del rapto secreto y me hablan de estos dos textos bíblicos, pero no sale, no dice en ninguna parte del texto bíblico que Dios se raptó y vino en forma secreta. No sale la palabra ni rapto ni secreto. Y si la palabra rapto y secreto no aparece, ¿cómo yo voy a creer en un rapto secreto si ni siquiera en el mismo texto bíblico que me están hablando a mí no está ni la palabra ni rapto ni secreto? Entonces no podemos nosotros dar pie y confianza a una idea que ni siquiera en el mismo texto bíblico que usan no está ni la palabra, ni rapto, ni secreto. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué significa esto? Si la palabra rapto ni siquiera está en el texto bíblico, ni menos la palabra secreto, entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, una será tomada y una será dejada. Por lo tanto, si en la Biblia, ni siquiera en el texto bíblico, aparece la palabra rapto y no aparece la palabra secreto,
Entonces, preguntémonos de corazón, ¿qué quiso decir Jesús entonces? Que uno será tomado y el otro será dejado. Un principio muy importante para comprender las palabras de Cristo es el contexto de estos textos bíblicos. Hay que mirar, no se debe aislar una cita bíblica para darle un tinte o hacer una doctrina. Esa cita, si no se entiende bien, hay que verla en todo el contexto de la historia en que se está desarrollando. Por lo tanto, vamos, en vez de leer el versículo 40 y 41 en forma aislada, vamos a leerlo antes de esos textos. Vamos entonces a Mateo 24, al versículo del 37 en adelante. El contexto histórico y el contexto bíblico. ¿Qué dice Mateo 24, el versículo 37? Fíjense, aquí Dios pone la idea del que será tomado y el que será dejado. Mire, ¿qué dice? Más como en los días de qué cosa. Aquí la historia del que será tomado y dejado lo pone en el contexto de los días de Noé. Por lo tanto, hay que comprender qué pasó en los días de Noé para entender lo que dijo, que uno será tomado y el otro será dejado. Hay que entender qué pasó en los días de Noé. Y para ser honesto, estimados amigos, el texto bíblico no aparece aquí ni la palabra rapto ni la palabra secreto. Por lo tanto, vamos a comprender qué pasó en los días de Noé para comprender quiénes eran los tomados y quiénes eran los dejados. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban todos comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró ¿dónde? En el arca. Y no se arrepintieron hasta qué cosa, ¿cuándo se arrepintieron? Cuando vieron cayeron las gotas, cuando ya vieron que todo estaba encima de ellos, ahí recién se arrepintieron. Y no se arrepintieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, ¿qué cosa? También la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. Uno será tomado y el otro será dejado. Por lo tanto, en el contexto de los días de Noé, ¿quiénes fueron tomados y quiénes fueron dejados? Noé, el Señor, por casi 120 años predicó acerca del diluvio para que esa generación se arrepintiera. Pero como Dios no se anda raptando a nadie, ni en forma secreta, Dios construye un arca para aquellos sinceros de corazón que aceptasen el mensaje de Noé. No era solamente para salvar a los animalitos, era para salvar a la raza humana. Y todos aquellos sinceros hubieran podido también ingresar al arca junto con Noé y su familia. Pero Noé por 120 años le predicó, le dijo, le advirtió. Todos se burlaron, nadie creyó, hasta que dijo así el Señor: Noé, entra en el arca y tu familia y cierra la puerta. Y la puerta del arca se cerró. Pero aún algunos todavía dudaban acerca de esto y se burlaban de Noé, aún ya estando dentro del arca. Hasta que vino ya el momento del aguacero del diluvio, como dice aquí el texto bíblico, ahí empezaron a arrepentirse cuando ya vieron la calamidad encima. Pregunto yo, en el contexto de la historia de Noé, ¿quiénes fueron los tomados? Los tomados fueron los que quedaron dentro del arca. ¿Y quién fueron los dejados? Los que quedaron fuera del arca. Ese es el contexto de que uno será tomado y otro será dejado. Tiene que ver el contexto de las oportunidades. En el tiempo de los antediluvianos, Dios tuvo un tiempo de gracia para ellos. Ese tiempo de gracia era hasta cuando el arca se cerrara la puerta. Y cuando el arca cerrara la puerta, para ellos se acababa el tiempo de gracia y de misericordia. ¿Quiénes fueron los tomados? Los que creyeron con Noé y su familia, y entró Noé y su familia en el arca. Fueron tomados y fueron cubiertos por la gracia y la misericordia. ¿Quiénes fueron los dejados? Aquellos que rechazaron y se burlaron y quedaron fuera del arca. Unos serán tomados
y otros serán dejados. Está en el contexto como en los días de Noé. Los tomados, los que entraron, creyeron, Noé y su familia, porque la puerta se cerró, y los que fueron dejados, los que quedaron afuera, que rechazaron el mensaje. Por más que golpearon, por más que patalearon con sus hijos, con todo, esa puerta no se volvió a abrir. Por lo tanto, el tiempo de gracia para ellos se había acabado. Pregunto yo en el tiempo del fin, porque dice la Biblia que en nuestros días la venida de Cristo será como en los días de Noé, porque la iglesia tiene que predicar que hay un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia en algún momento se ha de cerrar. Quiero que mi hija Constanza lea un poquito en el libro Eventos de los Últimos Días, una cita bíblica en relación a lo que hemos venido diciendo. Hija, léalo por favor. ¿Dónde tiene marcado, no? La página 240. No es posible transferir el carácter. El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces separará completamente los justos de los impíos, pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a la vasija de los que no lo tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida, pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. Gracias. Vamos a volver. Por lo tanto, en el contexto del libro de los 20 últimos días, este concepto de tomado y dejado está puesto en los mismos conceptos que Dios pone en los tiempos como en los días de Noé. Hay un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia en aquel momento ha de terminarse. Por eso dice la cita, el Señor viene con poder y con gloria. No dice ni abrupta ni secretamente, porque todo ojo le verá. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo, que dos mujeres estarán moliendo juntas en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados, por lo tanto aquí habla de los justos y de los impíos. Dice, el Señor lee el carácter, Él discierne sobre sus hijos obedientes y respetan y aman sus mandamientos. Por lo tanto, en el tiempo al fin también hay un tiempo de gracia. Así como en los días de Noé, el arca, la puerta se cierra y no hubo más posibilidad para los que quedaron fuera y los que quedaron dejados y los que fueron tomados quedaron dentro del arca, para el tiempo del fin el Señor está en su santuario. Está abogando para aquellos que aman su ley, su verdad y el sábado, y aman el sacrificio de Cristo. Y está haciendo un llamado porque Cristo pronto dejará de interceder en el santuario celestial. Como dice Apocalipsis 15:8, y el templo de Dios se llenó de humo en el cielo. Vale decir, el templo, el santuario celestial donde está Cristo, donde está abogando, intercediendo, en algún momento esa puerta se cerrará. Y el que es justo siga lo siendo, y el que es injusto siga practicando la injusticia. El tiempo de gracia se ha de terminar para el tiempo del fin. Las puertas del santuario celestial que están abiertas hoy día para nosotros, donde podemos entrar libremente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro, esa puerta en algún momento ha de cerrarse, y como en los días de Noé, por más que el injusto quiera volverse en su camino, no habrá ninguna posibilidad. Como dice Mateo 24, como en los días de Noé. ¿Quiénes son los tomados? Aquellos que aceptaron a Cristo y su verdad. Y los dejados aquellos que lo han rechazado derechamente. Por lo tanto, si vemos en el texto bíblico de Mateo 24, la palabra rapto y la palabra secreto no existe ni siquiera en el texto bíblico. Lo que pronuncia aquí el libro de los eventos de últimos días con respecto al tomado y dejado tiene que ver con el carácter. Por eso que en Mateo 24 a continuación viene la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ir concluyendo con la parábola de los 10 vírgenes, Mateo 25, donde aclara este concepto de tomados y dejados, la puerta de las oportunidades como en los días de Noé.
el arca se cerró y no hubo más posibilidades. ¿Quiénes fueron los tomados? Noé y su familia, que creyeron y aceptaron, fueron dentro del arca, y los dejados, aquellos que rechazaron, se burlaron y quedaron fuera del arca. Por más que batalearon, esa puerta no pudo ser abierta, y en el tiempo del fin, cuando Cristo termine de interceder y la puerta de la gracia se cierre, no habrá ninguna posibilidad más. Y aquí el Señor relata un poquito la condición actual del mundo con respecto al que quienes van a ser tomados y quienes serán dejados. Mateo 25 es la parábola de los 10 vírgenes, y con esto terminamos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Las prudentes tomaron aceite en las lámparas, pero aparte de las lámparas, dice, tenían una vasija. Lámpara y una vasija, un receptáculo aparte para el aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Aquí no hay ninguna que sea especial para Cristo. Todas, prudentes e imprudentes, todas se duermen. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí no dice que Cristo se haya raptado a las vírgenes prudentes. Todas se duermen. No habla de un rapto. Viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, versículo 7 de Mateo 25, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas, pero estaban todas aquí en la tierra. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden, comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. La puerta se cierra. Unos serán tomados y otros serán dejados. No existe la palabra ni rapto ni secreto. ¿Esto qué significa, estimados amigos? Que en el tiempo del fin Cristo cerrará la puerta del santuario, la que Cristo abrió mediante su sangre, para que entrásemos libremente al lugar santísimo, donde encontraremos a Jesús abogando por cada uno de nosotros. Pero esa puerta se cerrará. Y aquellos que quieran y deseen, ¿cierto?, decir, oye, véndeme el aceite. ¿Qué es lo que es el aceite en definitiva? Volvamos a leer, ¿qué es lo que es el aceite? Evento del último día, página 240. Evento del último día, página 240. Dice así, miren, es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. ¿Qué es lo que produce el cambio de carácter? Cuando yo me muero, cuando Cristo viene, o en esta vida, en este proceso. Por lo tanto, el cambio de carácter no puede ser traspasado a otra persona. Es como si alguien dijera, mire, yo soy pecador, pero resulta que el pastor, como buena persona, yo quiero que él me convide de su carácter, que él me entregue su carácter para yo. Eso es cuando a la Virgen imprudente le pedían aceite a las prudentes y dijeron, no es posible, no se puede convidar aceite, no es posible convidar aceite, no podemos nosotros transferir nuestros actos y actitudes para que tú asumas nuestros actos para ser salvos, porque la puerta ya se ha cerrado, no es posible cambiar. Amigos míos, no es posible cambiar después que el tiempo de gracia se haya terminado. Lo que habla Mateo 24
Por eso añade Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes no es un rapto, porque no está en la Biblia ni la palabra rapto, ni la palabra secreto. Simplemente Dios está hablando que en el tema de las oportunidades, como los días de Noé, también en el tiempo del fin, el santuario celestial, la puerta de la gracia, en algún momento se va a cerrar. No existe la palabra rapto y no existe la palabra secreto. Los tomados y los dejados tienen que ver con aquellos que dispusieron cambiar hoy el carácter, para que pudiesen ser sellados para vida y otros para muerte y confusión eterna. Y yo les quiero poner un ejemplo inclusive con respecto al tema de la tribulación. Y quiero poner el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué mejor ejemplo de angustia, de tribulación que Jesús? Que padeció de tal forma que hasta murió en la cruz por nosotros. Pregunto yo, ¿el Padre se arrastró a Jesucristo para que no pasara por esa angustia y esa tribulación? Dios nunca ha obrado de esa forma. El diablo ha puesto esta mentira, que ni siquiera la palabra rapto y secreto está en la palabra de Dios. Y con respecto al tema de las oportunidades que supuestamente el Señor se lleva a la iglesia en forma secreta para que en 7 años la gente se vuelva a arrepentir, no existe, porque en los días de Noé no hubo posibilidad, no hubo ninguna posibilidad para aquellos que quedaron fuera del arca, y también en el tiempo del fin no habrá ninguna posibilidad para aquellos que quedaron fuera del tiempo de gracia. Dice así Apocalipsis: el que es justo, sígalo siendo, y el que es injusto, siga practicando la injusticia. Se termina el tiempo de gracia, se cierra la puerta de la gracia, y no hay más posibilidad. De hecho, en el libro de Lucas, en el capítulo 16, Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, que no la voy a analizar hoy día en forma completa, quizás en otro programa hablaremos del rico y Lázaro, la prédica de los espíritus antidiluvianos, como dice el apóstol Pedro, pero para futuro. Pero en resumen, ¿por qué Dios pone esta parábola? Porque esta parábola habla acerca justamente del tema de las oportunidades. ¿Y por qué Jesús pone aquí en esta parábola a Abraham? Por 2 motivos. Primeramente que nada, Abraham en el judaísmo fue puesto mucho más importante que el mismo Mesías. En el judaísmo era más importante el padre Abraham que el mismo Mesías, porque en el judaísmo el padre Abraham lo llevaban para todos lados. Por lo tanto, el judaísmo le quitó la representación, la importancia al Mesías, y pusieron ¿qué cosa? Al padre Abraham. Bueno, Abraham no tenía ninguna culpa, no era culpa de él, era culpa de aquellos que le pusieron más importancia a él que al mismo Mesías. Y en esta parábola es decir, de un rico, ¿cierto? Y uno pobre, ¿cierto? Que el pobre se va al seno de Abraham, ¿cierto? Y el rico que estaba acá, entre comillas, dice que está en lugar de tormento, haya muerto, y él dándose cuenta en ese lugar de tormento, él quiere que su familia tampoco venga a parar al mismo lugar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Dice: padre Abraham, ven para acá, ayúdame en esto. Y Abraham dice clarito, según aquí esta palabra, dice Abraham: yo no puedo pasar para allá, ni tú puedes venir para acá. O sea, Cristo lo que está diciendo que Abraham no tiene el poder para salvar. Esa es la enseñanza de esta parábola. Cuando dice Abraham que yo no puedo ir para allá, Cristo le está diciendo que Abraham no tiene el poder para salvar. Si alguien quiere alguna oportunidad, Abraham no se la puede dar, aunque estuviera en el cielo, en la tierra o en el infierno, no puede. Por lo tanto, este hombre que estaba en este lugar de tormento, que es una parábola, no tiene que ver con el tema del infierno, pregunta, y dice este hombre, miren, Lucas 16 y versículo número 28, para ir resumiendo. Dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Qué dice este hombre? Tengo hermanos, anda a avisarle que cambien, que se arrepientan para que no lleguen a este lugar. No quiero que lleguen donde yo estoy, necesito que mi familia cambie. Abraham, anda, avísale. Haz algo. ¿Qué dice el texto bíblico? Versículo, para ir resumiendo, 28, en el tema de las oportunidades. Dice Lucas 16, 28, porque tengo 5 hermanos para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Abraham dijo: a Moisés, a los profetas tienen, oíganlo.
¿Dónde está la oportunidad para el hombre? A Moisés y a los profetas. En la Biblia, aquellos que lean la palabra, se sometan a ella, ahí está la oportunidad. Dice así el versículo 29, Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Más Abraham le dijo, si no oyen ni a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirían algunos, aunque se levantare, entre comillas, aunque se levantare de los muertos, aunque no es así. Aquí Cristo habla acerca de la oportunidad. La oportunidad es hoy, no es mañana, no es en una tribulación, es hoy. A Moisés y a los profetas hay que escuchar. Por lo tanto, y resumiendo, rapto y secreto en la Biblia no figura ni siquiera en el texto bíblico. Estimados amigos, yo sé que no son temas fáciles para algunos que tienen esta idea, pero nosotros debemos luchar contra nuestros prejuicios y nuestros propios preceptos bíblicos. Si somos sinceros de corazón, y si usted no encontró ni siquiera la palabra rapto y secreto, sométese a la palabra de Dios y no a la idea de que alguien propuso y dijo. Ni siquiera Jesús fue raptado para no pasar por esa tribulación. Cristo la enfrenta. En tribulación, aunque pasemos por ella, Dios estará con nosotros desde siempre, desde el Génesis al Apocalipsis. Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Dios, como actuó en el pasado, no va a cambiar su forma de actuar en el presente. Si el Señor nunca se raptó a alguien para que no pasara, tampoco lo hará hoy día. Y la misma palabra rapto y secreto ni siquiera está en el texto bíblico. Estimados amigos, sométete a la palabra de Dios y serás prosperado. Que Dios te bendiga y muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva jornada. Bien, hija, vamos entonces a terminar. Vamos a volver a cantar, ¿cierto? ¿Qué himno? El himno 211, fija tus ojos en Cristo. Vamos entonces a cantar Fija tus ojos en Cristo ya para irnos despidiendo. ¿Qué era, hija? Bien, leamos entonces Fija tus ojos en Cristo y nos damos despidiendo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y ahora fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Que Dios les bendiga y el Señor los cubra y los proteja a cada uno de ustedes. Que tengan una semana bendecida. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chau, chau.